A ciencia cierta, la afectación principal es que sí se vuelve más caro el crédito, no es inmediato, como bien dice Víctor, tiene un tiempo en el cual sucede esto. Sin embargo, es algo que invariablemente sucede y es con la intención un poco de desincentivar un poco el consumo e incentivar un poco más el ahorro y la inversión, ¿no? Sergio, como nos los estaban explicando ya Víctor y Oscar, sí hay una relación entre lo que está pasando con la banca, con el Banco de México, que nos está ajustando al alza la tasa de referencia, y los créditos personales que podemos tomar. A mí me gustaría que nos empezaras a aterrizar un poquito. No es lo mismo un crédito bancario hipotecario que un crédito para consumo, para comprar un carro, que un crédito que luego te dan en el banco. Llegas nada más al cajero y te dice, aceptas que te presten, ¿no? Y tú dices sí, y chispas, ¿no? Unas tasas de interés increíbles, increíblemente altas, ¿eh? ¿Cómo uno o en dónde podemos ir viendo cuáles son las tasas de interés dependiendo de nuestros créditos? Hay un costo anual total, se llama CAT, y tienen los bancos la obligación de enviarte en tus estados de cuenta este costo. Evidentemente es mucho más alto de lo que te puedas imaginar. Hay costos de 30, 40, 50, 60 o 70%, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se pueda revisar el costo que tendrían estos créditos, porque son una forma de tener pagos chiquitos, pero durante mucho tiempo. Entonces, las tasas normalmente son muy altas cuando tienes esto, y cuando es moroso, muchísimo más altas, ¿no? Porque es a veces 2 veces la tasa TIE. En este caso, tanto las personas morales como las empresas tienen créditos de muy corto plazo que pueden tener entonces cada mes, cada 3 meses, incrementos a lo largo de estos 18 meses que mencionaba Víctor. Pues, por ejemplo, tú al principio pagabas sobre 100, vamos a pasar que es una empresa que tiene un crédito de 100 millones, tú pagabas el 4%, más o menos 4 millones al año. Pero ahorita tienes una tasa del 10.80, más o menos, entonces tendrías que pagar 10.800.000 pesos sobre el mismo crédito. Entonces, no es tanto que escojas a veces, sino que tú necesitas ese dinero como empresa para poder funcionar. Entonces, todas estas empresas y todas las personas que llegaron a tener ese incremento de tasas de interés en el 94, dejaron de pagar. Simple y sencillamente porque no les alcanza cuando la tasa empieza a crecer, empiezan a tener síntomas muy interesantes. El primero de ellos es que dejan de pagar la tarjeta de crédito y sacan de una tarjeta para meter a otra, ¿no? El segundo síntoma es que dejan de pagar el auto, ¿sí? Las mensualidades del auto. Y el tercer síntoma es cuando ya está en una situación muy crítica, pues dejas de pagar la casa. ¿Sí? Entonces la banca en ese momento, en el 94, pues tomó posesión de casas y de autos, ¿sí? Pero fíjate que lo más interesante no fue la tasa en ese momento la más alta. Tuvimos tasas del 120, 130% antes, en el 87. Pero ahí no hubo ningún problema de la cartera vencida. Y hoy por hoy, ¿sí? Vas a decir, ¿por qué no? Porque las tasas eran fijas, entonces no había incrementos. Después pusieron tasas variables. Y hoy, ¿cómo se está presentando? Bueno, hoy tenemos tasas que están topadas a través de instrumentos financieros derivados, te ofrecen un crédito con un máximo de tasa y está topada. Entonces, si una empresa toma en cuenta que está ante un riesgo, que la administración de riesgos debe tener más de 25 años, que empezó ya en el mundo y en México también, pues ya hay una conciencia de que no es solamente el endeudarte, tomar la decisión o no, sino si te vas a endeudar, hipotecario o de tarjeta o lo que tú quieras, debes de tener una estrategia de cubrir el riesgo. Y eso es lo más importante. Las empresas solo así van a evitar quebrantos o desaparición, ¿sí? O llegar a una cartera al buró de crédito porque no puedan estar pagando. Entonces, es una evolución que tuvo la banca y que debe de tener también los empresarios y las personas a manejar sus finanzas. Es un aspecto fundamental
que debe de tomarse en cuenta. Perfecto. Víctor, preguntarte ahora, estamos viendo cifras a cierre de 2022 y prácticamente todos los bancos están reportando un año histórico, beneficiado en mucho por la tasa de interés que ya hemos hablado, pero también vemos que tuvieron muy buena colocación de crédito. ¿Esto a qué lo atribuirías? ¿Al efecto retardado que ya explicabas al inicio de tu exposición entre la tasa sobre el crédito, o la gente no está siendo tan prudente como imaginábamos con el alza tan fuerte en la tasa de interés? Bueno, uno de los impactos, ya no tan de largo plazo, sino más inmediatos con el alza en tasas de interés en las utilidades bancarias, es precisamente que hay mayor margen de intermediación. Es decir, los bancos, al tener tasas más altas y ofrecer préstamos a tasas más bajas, pues tienen una utilidad mayor. Esto no quiere decir que hacia adelante haya un deterioro en este tipo de situación. Por ejemplo, si nosotros observamos lo que es la inversión fija bruta, la inversión productiva, vemos que está muy débil y esto anticipa una menor demanda de financiamiento que finalmente va a afectar a las utilidades de los bancos. La otra cuestión es de que este año se presenta pues, particularmente difícil. Tenemos tasas de inflación elevadas con una trayectoria de tasas al alza, y esto aunque las familias en México tienen una buena posición financiera, producto sobre todo por el impacto que se dio en la pandemia. Estuvimos encerrados mucho tiempo, prácticamente 2 años, y las familias pues tuvimos capacidad de ahorro alta. Entonces ahora pese al alza en tasas de interés, pues la situación en las familias es mejor que, por ejemplo, cuando Sergio platicaba de la situación en la crisis de 1995. Entonces, todo esto, al final de cuentas, sí va a afectar a la operación de los bancos y también a las familias. Ya se están viendo algunas pequeñas señales del impacto en tasas de interés. Por ejemplo, la parte de los totaleros en las tarjetas de crédito, o sea, que pagan la totalidad de su deuda, pues ha disminuido de manera marginal. O sea, esto ahí se ve que por inflación y también por mayor costo financiero, pues ya no pueden pagar la totalidad de esas tarjetas. Y también se ha visto un incremento marginal, pequeño todavía, en los índices de morosidad en los créditos personales y de consumo. Entonces, sí se está viendo ya ese tipo de eventos. No lo vemos grave. Ha habido estudios, pruebas de estrés en los bancos en donde señalan que pues tienen suficiente solvencia, suficiente liquidez, que están en muy buena posición y que esta situación podría permanecer varios años más. Pero poco a poco se va a ir mermando, digamos, la utilidad de los bancos. Oscar, si ya sabemos, como nos dice Víctor, que vamos a ir viendo ya el impacto muy en corto sobre las tasas de interés, ¿qué hacemos si tenemos créditos? ¿Cuál puede ser nuestra estrategia para a lo mejor consolidar deuda? No sé, evitar que tengamos un fuerte impacto en nuestros créditos y que tengamos que empezar a pagar muchos intereses de algo que no tenemos, ¿no? Porque nuestros ingresos, como tú nos los has explicado en alguna ocasión, son a veces fijos y ya los tenemos bien comprometidos. Sí, creo que hoy se vuelve muchísimo más trascendente el hecho de realmente hacer un estudio de mercado sobre lo que nos están ofreciendo las diferentes opciones que existen en el mercado, ¿no? Llámese para un crédito personal o para inversión productiva, como decía Víctor. O sea, creo yo que hoy en día sí tenemos bastantes opciones y por supuesto que sí, hoy es muy, muy trascendente el hecho de sí hacer un pequeño comparativo, de ver qué existe en el mercado y tomar en cuenta algunas otras situaciones que son adicionales a la tasa y algunos aspectos importantes. Creo yo que, sobre todo en estos momentos, en algunos años,
realmente la tasa de interés estuvo moviendo 2, 3 veces al año y tan solo, por ejemplo, en el 2022 la tasa se fue al alza 8 veces, en 8 ocasiones, ¿no? Entonces, creo yo que sí son momentos en los cuales hay que analizar si se puede de alguna manera tener una tasa fija, sobre todo sobre aquellas inversiones que son de largo plazo. Creo que sería lo ideal, porque de alguna manera ya tienes de alguna manera bien establecido qué es lo que vas a pagar, y así suceda lo que suceda, no te vas a mover de ahí, ¿no? Habrá otras situaciones que quizá quienes tengan esa infraestructura para poderlo hacer podrá cubrir mucho esas partes, como bien decía Sergio, hacernos de algunos derivados en los cuales nos cubramos de estas situaciones. Pero digo, para las personas de a pie quizá y que a lo mejor no tienen una infraestructura tan grande, sí sería importante a lo mejor irnos privilegiando obviamente las necesidades y que realmente el crédito lo utilicemos para algo que realmente nos vaya a servir. Tratar de utilizar tasas fijas, sobre todo en aquellos casos en los cuales son de largo plazo, por supuesto, y sí hacer un comparativo de lo que existe en el mercado. Yo creo que eso es lo mínimo que nosotros pudiéramos hacer, y sobre todo no todas las industrias son iguales, ¿no? Hemos visto en los últimos meses, y yo diría más de un año, que por ejemplo la industria del automóvil había mucha carencia. Y hoy las agencias incluso privilegian el venderte un automóvil a crédito más que de contado. ¿Por qué? Porque vía ese medio es la manera en que quizá han recuperado un poco la utilidad que tienen. Entonces, se ha facilitado un poco el crédito en algunas industrias y se ha quizá abaratado un poco, y quizá por eso no se ha visto, pero no sucede en todos los casos, ¿no? Es totalmente diferente en el tema hipotecario, es totalmente diferente en un crédito empresarial. Entonces, yo creo que eso es lo que te podría decir en este momento, ¿no? Perfecto. Ahora, Sergio, pues sobre todo preguntarte hacia lo que estamos viendo en 2023, que como ya han explicado ustedes, todavía veremos tasas altas, la inflación no cede del todo, todavía estamos experimentando precios elevados. En las familias está el CAT, como ya explicabas, la tasa de interés, etcétera. ¿Qué más deben de analizar alguna familia o alguna persona que esté considerando contratar un crédito este año, los próximos meses? Bueno, hay que priorizar y no enfocarse en hacer siempre lo mismo. Normalmente cuando uno tiene dinero, lo gasta, no lo invierte. ¿Sí? En este tipo de periodos de tasas altas, se puede destinar una parte de ahorro o de inversión para poder obtener. Ahorita los recursos que se están obteniendo son con tasas del 10% al menos. ¿Sí? Programar tus inversiones o tus gastos a un plazo, digamos, mediano. Y solo si necesitas para tu trabajo o para tu actividad profesional, invertir en ese tipo de activos, ¿no? Ya no es necesario tener 4 televisiones en la casa o 3 coches, ¿no? O tener gastos innecesarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener nuevas necesidades que probablemente no son todas esas, ¿no? Las que realmente necesitamos. Entonces, habría que priorizar de una manera, para al menos en 2 vertientes. Una es ahorrar en no gastar en lo que no necesito, y la otra es enfocar ese dinero a una inversión con el fin de mejorar o la capacitación profesional o los recursos profesionales que tuvieras, ¿sí? Para poder tener una generación adicional de recursos. Y es una manera muy concreta de ir mejorando tu situación financiera para poder esperar en cualquier momento que bajen las tasas de interés. Bueno, pues en ese momento ya no vas a invertir, vas a poder comprar algo a un menor precio. ¿Sí? Entonces, tienes que ver las tendencias y el movimiento de las variables financieras, los factores de riesgo, para poder tomar una decisión razonable. ¿Sí? Y no necesitas ser un genio financiero, ni tampoco esta parte que dice de la cultura. Simplemente ver tu presupuesto, tu propia capacidad de gasto y lo que necesitas urgentemente, y eso lo puedes ver en tu casa, en tu familia, en tu empresa,
Y las empresas, bueno, pues el segundo consejo es que habría que cubrirse el riesgo, no dejar ¿cómo puedo decir? A ver qué pasa, a ver cómo nos va, ¿sí? Sino realmente tener una cultura de cobertura. No necesita ser a través de grandes complicaciones, es una cultura de cobertura que te ofrecen los bancos también y las casas de bolsa, te ofrecen instrumentos financieros derivados muy accesibles y que sí lo puedes hacer siempre y cuando, bueno, pues tengas una posibilidad real de cubrir tus riesgos. Es como comprar un seguro. No puedes manejar un coche sin tener estar asegurado. Es lo mismo, no puedes entrar a un negocio sin estar asegurado cubriéndote los riesgos. ¿Sí? El no hacer nada es asumir riesgos innecesariamente. Muchas gracias, Sergio. Víctor, ya nos hablaban de la importancia de comparar, de analizar antes de tomar un crédito. Ahora, la Conducef nos ofrece un comparativo de tasas, pero ¿cuáles tasas comparamos? ¿El costo anual total del que nos hablaban hace rato, la tasa de interés? ¿Cuál es la que comparamos? ¿Con cuál nos guiamos? Lo ideal, bueno, y lo que debemos de hacer como personas es comparar el CAT. El CAT es una tasa, por decirlo así, de referencia base, más todos los costos que implican la adquisición de un crédito. Uh-huh. Es decir, comisiones, seguros asociados, otro tipo de gastos que se están realizando. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos por la tasa, pero ya cuando vemos el CAT, nos vamos por la tasa y obviamente buscamos una tasa que sea la más baja para poder conseguir ese crédito. Pero finalmente, con todo esto que estamos platicando de que todos los costos asociados a ese crédito, pues el CAT no necesariamente es el más bajo cuando se ofrece la tasa más baja, ¿sí? Entonces, habría que ver el CAT. Esa es la recomendación, ver qué es eso. También Conducef nos permite ver el riesgo, digamos, que existe en cada una de las instituciones. Entonces, es recomendable también revisar las características de las instituciones que nos están ofreciendo esos créditos pues la fortaleza que tiene en términos comparativos con otros bancos o casas de bolsa o fintechs. Hay muchos intermediarios que ahora están ofreciendo créditos de manera muy, muy accesible. Ahora, Oscar, preguntarte sobre todo, estamos viendo también mucha contratación de productos de crédito al consumo, tarjetas de crédito en particular. Los mismos bancos destacan que la gente está saliendo a utilizar este producto, a pagar, etcétera, y quizá por ahí no se han dado cuenta que es cada vez más cara la tarjeta de crédito. De por sí es un producto, el crédito caro, y pues con estos incrementos que estamos teniendo lo es aún más. En ese sentido, ¿qué riesgos observas tú si de repente la gente no es tan cuidadosa con el uso de sus créditos en particular? Recordemos que sobre todo que te diriges específicamente a las tarjetas de crédito, al final del día el interés o el CAT que se va generando sobre este tipo de crédito es sobre el crédito que tenemos disponible y el cual ya se venció. Si una persona liquida su tarjeta de crédito en el plazo establecido antes de que empiece a generar intereses, pues por supuesto que no le va a generar ningún problema. Pero en la medida que se vayan dejando saldos y que muchas personas, entiendo por la necesidad o porque no lograron controlar adecuadamente sus consumos, van dejando la tarjeta de crédito y van haciendo ya sea o pagos mínimos o pagos inferiores al total de la tarjeta, por supuesto que esto se va encareciendo. Nos vamos a ir a plazos muy largos para poder cubrir el adeudo que se tenga en una tarjeta de crédito, pero indudablemente en el momento que esta tasa de interés se ve incrementada, el adeudo también se ve incrementado y es probable que de un mes a otro incluso hasta podamos estar debiendo muchísimo más de lo que debíamos en un mes anterior, ¿no? Entonces sí es bastante peligroso si no sabemos controlar nuestras finanzas,
sobre todo en este tipo de créditos donde la tasa es variable y que depende totalmente de las condiciones del mercado. Y ahí es donde cobra más importancia el hecho de realmente tener un presupuesto bien establecido y en el cual ya tengamos bien definido los momentos y los montos que se tienen que pagar, sobre todo para las deudas, ¿no? Y más aún cuando se trata de deudas que son sobre tasas variables y que tienen un costo alto como es la tarjeta de crédito. Muchas gracias, Oscar. Sergio, están saliendo desde hace unos años unas plataformas que te prestan y tal vez no te muestran en porcentajes cuánto es el pago que tú tienes que hacer al año. Simplemente te dicen, si tu pantalón, por ejemplo, te cuesta 1,000 pesos, tú me vas a ir haciendo pagos durante 15 quincenas de 100 pesos. Así es que tú haz las cuentas, ¿no? ¿Cuál es el peligro de esto? Y otras ocasiones, como ya les decía, vas al cajero, te ofrecen un préstamo y te dice, cada quincena me pagas tanto, pero resulta que yo he conocido personas que se les ha hecho eterno, han pagado casi lo doble o 50% más. ¿Cuál sería tu recomendación para estos casos en que nos ofrecen créditos, no nos dicen cuánto es el porcentaje, pero nos hablan de tú paga durante 20 años 100 pesos y te vas a hacer acreedor a una bicicleta? Tu micro, Sergio. El riesgo de crédito se ha manejado durante los últimos 40 años, más o menos, bajo el esquema de pagos chiquitos. Sí, es más seguro, porque se suponía que las personas no veían el monto ni el plazo, veían la semana. Decían, yo tengo que pagar a la semana 300 pesos, ¿sí? Y hacía cuentas y decía, pues sí lo saco, ¿no? Porque hay una estructura informal muy grande en México, ¿no? De personas que ganan diario y tienen sus ingresos diarios por toda la actividad que desarrollan. Entonces es una cultura, digamos, de decir, yo compro porque me alcanza en la semana, ¿sí? No importa cuánto tiempo se va a llevar, no importa, como si tú dices que 20 años se compró la bicicleta. Bueno, quizás no sean 20, pero sí es un plazo largo, definitivamente, ¿no? Entonces, en la parte del crédito, ¿sí? Había una institución que dijo, yo le voy a dar crédito a quien nadie le da crédito, ¿no? Entonces, esa población es una cultura de decir, si tengo para la semana, lo compro, ¿no? Y entonces va teniendo, porque además nadie le da crédito, no va a estar sujeto a una tarjeta, a un análisis, a un escrutinio de calificación de cartera, ¿no? Que eso también es todo un proceso de análisis de los bancos. Cuando tienen sus credit scoring, ellos se van seleccionando por las características de la persona, empleo, casado, no casado, nivel de sueldo, historia y todo. Todo eso va calificando para poder decir si se le otorga o no se le otorga el crédito. Una vez que ya se aprobó, pasa a la administración de la cartera de riesgo de crédito. ¿Sí? Entonces, estas plataformas que te dan sin análisis, sin nada, tienen dos características. Pueden tener una capacidad de cobro tremendamente efectiva, ya sea a través de llamadas insistentes de cada 10 minutos si no has pagado, ¿sí? O bien un proceso jurídico bastante fuerte para poder retirarte y recoger lo que dejaste de pagar. Y además esa recuperación, porque hay otra forma de vender lo que ya te requirieron a ti. Entonces, es toda una estructura que funciona a través precisamente de la probabilidad de incumplimiento y la severidad en la recuperación, y eso califica la cartera de cada institución para poder decir tienes activos que sí valen lo que tú dices, o tienes activos deteriorados que no están respondiendo o que no te van a pagar, o que en tu proyección analices si no iban a dejar de pagarte, como decía Víctor. ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, pues cuando el activo sea, por un lado, ya no sea posible seguirlo pagando porque no tienes ingresos, como fue en la pandemia. En la pandemia se reestructuraron o dieron plazos de no pagar intereses ni capital y te los acumularon al final de tu crédito. Pero fue una estrategia para que no se acumulara una cartera vencida grandísima, ¿no? Entonces, sí, habría que entender el proceso, habría que ubicar lo que realmente estás teniendo y obviamente como banco, como nueva institución que otorga créditos o como persona que tiene un crédito, normalmente lo hacen a través del el empeño, a través de pedirle prestado a las familias,
a través de las tandas, o en el último recurso, a través de alguien que te está ofreciendo 3,000 pesos ahorita sin preguntarte nada, ¿no? Pero luego sale poco prudente la forma en que te están cobrando, ¿no? Entonces, las dos partes habría que analizar exactamente qué tipo de experiencia han tenido las personas que han utilizado una u otra plataforma y entonces formar un juicio y ver si puedes tener esa posibilidad de pagar inmediatamente o tener el problema de enfrentarte a todos estos cobros insistentes, ¿no? Que a veces son 2, 3 de la mañana y te llaman, dicen. Entonces, bueno, pues sí es muy poco probable que sea algo recomendable si es una emergencia. Normalmente yo sabía que son toma de ese tipo de recursos de una forma muy emergente, porque realmente lo necesitas, urgentemente, ¿no? Pero no serían muy recomendables. Perfecto. Víctor, pues preguntarte un poco, retomando tu comentario de inicio de esta mesa, en términos generales las condiciones macroeconómicas auguran todavía un año complicado en tasa de interés, con lo que hay que estar atentos, si bien a lo largo de la mesa hemos llegado a la conclusión de que no es el factor determinante, pero sí es algo que hay que voltear a ver, dadas las condiciones de tasas de inflación, la misma incertidumbre por una desaceleración económica. Las familias deben ser muy prudentes este año. Exactamente. La situación en este año es complicada. La situación del crédito, además de que se asocia con el alza en tasas de interés, es obvio, también se asocia con la actividad económica. En este año la economía mexicana, pues lo que se está esperando es una desaceleración, y una desaceleración implica mayor desempleo. O sea, las familias deben de ser prudentes por esos dos factores, que sería inflación, porque finalmente, a mayor inflación o mantener tasas elevadas, pues obviamente deteriora nuestro poder adquisitivo, pero también por actividad económica va a haber desaceleración y es probable que la situación laboral sea más complicada en este año. Entonces, una de las conclusiones de esta mesa, que yo creo que es implícita y hay que hacerla explícita, es que la gente sea prudente al tomar créditos, que sean planeados, bien analizados, comparando todas las características para la mejor conveniencia y sobre todo planear la posibilidad de cubrir esos créditos con el fin de no caer en moratoria. Hay que recordar que una vez que se cae, que no se paga un crédito, pues el costo financiero aumenta de manera significativa por multas, por cobros extraordinarios, y en ese sentido pues las familias pueden verse seriamente afectadas. Muchas gracias, Víctor. Óscar, tus conclusiones, ¿qué debemos hacer? Porque las tasas van a seguir subiendo. A lo mejor, como dicen, un incremento hormiga, ¿no? Ni nos damos cuenta. 1 puntito, 2 puntitos. Sí, claro. Pues un poco el comentario que siempre hago, sobre todo en condiciones económicas complicadas, priorizar las necesidades antes de los deseos, creo que aplica perfectamente en este momento. Creo yo que si es el momento de consumir en aquello que realmente sea productivo, ya nos hablaba Víctor sobre activos productivos o Sergio incluso en de invertir un poco en la profesionalización con el objetivo de quizá generar más ingresos que ayuden en nuestra economía, ¿no? Entonces yo creo que sí es el momento de priorizar sobre todo necesidades antes que deseos. La situación queda claro que no es la misma en todos los hogares y en todas las compañías. Habrá aquellas que tengan la necesidad del crédito y que tengan que analizar bien qué es lo que más les conviene, quizá meterse un poco a este tema de ver tasas fijas, tasas variables y el CAT y algunas otras situaciones como las comisiones que se cobran por adquirir un crédito o seguros o estar bien claro y también tener bien claro que
que el crédito no se puede condicionar, ¿no? Muchas veces también se aprovechan las instituciones financieras o algunas compañías para condicionarnos el crédito a adquirir una serie de instrumentos seguros y cosas a mente de darnos un crédito, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, también está la otra cara de la moneda de aquellas personas que sí tengan recursos adicionales, y creo yo que es un buen momento para ellos, ¿no? Porque hoy el ahorro y la inversión nos está dando un interés bastante atractivo, y creo yo que es el momento adecuado para invertir nuestro dinero, ¿no? Y que difícilmente a veces tenemos un panorama en el cual el hecho de tener ya, vámonos a una tasa de CETES que nos esté dando ya arriba del 10%, pues ya es algo bastante atractivo, ¿no? Entonces, sí tenemos las dos caras de la moneda, hay que ubicarnos en qué lado estamos y basado en ello, pues tomar nuestra decisión, ¿no? Sergio, tus conclusiones, por favor. Yo te diría que hay que tomarse unos minutos para pensar qué vas a hacer con tus ingresos y qué quieres y cómo te quieres ver financieramente hablando dentro de unos meses, ¿no? Si ya sabemos en este momento los escenarios, ya la información la tenemos en el periódico, en pláticas como mesas como esta, que muy útilmente pueden ayudar a planear lo que quieres hacer. Yo creo que hay que tomarse 5 minutos, hacer tu proyección financiera de acuerdo a tus necesidades, recortar donde te esté sobrando, digamos, gastos inútiles e invertirlos. Yo insisto mucho en invertir porque es la única forma de generar mayores recursos. Y esos recursos te van a ayudar a mejorar tu nivel de vida. Es muchísimo más sencillo que solo preocuparse, ¿no? Y cubrirlos a los empresarios, no esperen a que no pase nada, cúbranse. Es la única manera de garantizar el empleo y sus ingresos, el empleo de su gente y sus ingresos. Muchísimas gracias, Sergio García, Víctor Ceja y Óscar Moreno Eufrasio. Y Toño, pues solo nos queda despedirnos. Así es, Ivette, muchísimas gracias a sus invitados y pues a cuidarse, a analizar, utilizar estos comparativos que ya decían nuestros invitados que existen por parte de los mismos bancos y las autoridades financieras, pues para obtener el crédito. Pues ahora sí que el mejor crédito es el que se puede pagar, Ivette, así que muy cuidadosos con las tarjetas y otros productos financieros este año. Y como nos dijeron, y si debemos, pues hay que buscarle cómo generamos un poquito de más ingresos para poder pagarlos pronto. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo y los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal. Muy buenas tardes, hasta luego y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.